¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a este curso de inducción en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para ti, que eres integrante de Centro Cambiario Grupo Global Transfer. Muy bien, ¿qué vamos a ver en este curso de inducción? Bueno, vamos a ver temas muy generales en materia de prevención del lavado de dinero y también de financiamiento al terrorismo. ¿Para qué? Para que tú te adentres en estos temas, ¿no? Para que vayas conociendo todo lo que es este régimen preventivo, la importancia que tiene el régimen y el fundamento también que tiene. Vamos a conocer un poquito de lo que es el centro cambiario y cuáles son las obligaciones mínimas que tenemos en la materia. Vamos antes a ver un poquito de antecedentes de lavado de dinero, la línea de tiempo que hemos tenido, las legislaciones, las primeras obligaciones, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo ya aterrizando más hacia nosotros como centro cambiario? ¿Cuál es el fundamento de ser centros cambiarios? ¿Cuál es el fundamento de estas obligaciones en materia de PND? ¿Cuáles son los delitos que vamos a analizar, ¿no? Lo que es el operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. El régimen preventivo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, todo el top 10 de obligaciones mínimas en la materia y por último las sanciones, ¿no? En caso de que no cumplamos adecuadamente con estas obligaciones, ¿a qué estamos sujetos, no? A qué sanciones estamos sujetos como entidad financiera, ¿no? Como centro cambiario. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de que tú estés aquí este día escuchando, viendo este curso? Bueno, nosotros tenemos la obligación en disposiciones de que todo el personal que ingresa a una entidad financiera, en este caso a un centro cambiario, tiene que ser capacitado de manera previa a su ingreso o incluso simultánea a su ingreso. Entonces, en base a esa obligación elaboramos un programa de capacitación e incluimos a estas capacitaciones de inducción. Aparte también porque lo hacemos, y yo creo que es lo más importante, porque estamos implementando un régimen preventivo y queremos que tú, colaborador del centro, conozcas cuál es ese régimen y que aportes con tus actividades a la prevención de estos delitos, ¿no? Porque nosotros, por ser centro cambiario, somos susceptibles a que podamos recibir operaciones con recursos que vengan de procedencia ilícita o incluso también con recursos que vayan a ser destinados a cometer o a financiar actos de terrorismo. Entonces, como parte de nuestro enfoque basado en riesgos y como parte de este régimen, pues bueno, le estamos apostando a la capacitación, ¿no? Que es uno de los procedimientos o uno de los controles que nos van a mitigar esos riesgos de los que estamos expuestos como centro, ¿va? Muy bien, ¿cómo empieza todo esto de lavado de dinero, no? Pues podemos hablar desde la Edad Media de que estas actividades ya se venían presentando, ¿no? Estas actividades ilegales, porque el lavado de dinero es una actividad ilegal. Entonces, al principio, en la Edad Media, al proscribir la Iglesia Católica la usura, ya la tipificaba no solo como delito, sino también como un pecado mortal. Recuerden ustedes que la usura es cuando cobras intereses muy altos por préstamos. Entonces, los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses por los préstamos otorgados innovaron prácticas muy diversas que anticipan las modernas técnicas de ocultar, estratificar e integrar el producto del delito. Esas son las tres etapas del lavado de dinero que les vamos a ver también más adelante cuando veamos este proceso, ¿no? Este procedimiento de lavado de dinero. Entonces, como no era legal cobrar esos intereses tan altos, pues bueno, al recibirlos, pues ese era un producto ilícito, ¿no? Era dinero sucio. Entonces, de alguna manera, este se tendría que lavar. Entonces, estos mercaderes y prestamistas, pues, realizaban estas actividades tendientes a ocultar el verdadero origen de esos recursos y ya simulaban las técnicas modernas, ¿no? Como nos señala, para ocultar, certificar e integrar este producto del delito, en este caso la usura, ¿no? Y su objetivo, pues, evidente era desaparecer por completo los cobros por concepto de intereses, porque estaba prohibido, ¿no? Porque aparte, pues, era considerado como un pecado mortal. Muy bien, ya en la Edad Moderna, los piratas apresaban las naves comerciales europeas en el Atlántico a principios del siglo XVII. Entonces había puertos que abiertamente ofrecían su hospitalidad a los piratas para disfrutar del dinero que gastaban. Aparte, pues esto era un delito y aparte también simulaban los siniestros a estas naves, ¿no? Entonces cobraban los seguros por estos siniestros. Y pues bueno, obviamente estas actividades, estos cobros, pues eran ilegales, entonces pues esta era la forma en la que ocultaban esos recursos, ¿no? Y el verdadero origen de esos recursos.
Ya acercándonos un poquito más a nuestros tiempos, para el año de 1920 en Estados Unidos podemos hablar de la primera legislación en materia preventiva, ¿no? Entonces, ciertos grupos de delincuentes trataron de buscar un origen aparentemente legítimo para el dinero que sus negocios turbios generaban, ¿no? Recuerden que para que el dinero se pueda lavar, tiene que ser dinero que viene de una actividad ilegal, no tiene que ser dinero sucio. Entonces, entre sus objetivos está evitar la posibilidad de ser inculpados por evasión de impuestos y, bueno, pues estas bandas criminales optaban por comprar lavanderías para lograr sus metas. ¿Con qué finalidad? Bueno, mezclar los fondos legales con los ilegales, ¿no? Entonces, esa es parte de las técnicas que utilizan los lavadores, ¿no? Mezclan sus recursos ilícitos con recursos que vienen de una actividad legal. Entonces, al mezclarlos, ya va a ser muy difícil distinguir entre la riqueza legal de la riqueza ilegal. Muy bien, y declaran también sus ingresos totales como ganancias de su negocio tapadera. Entonces, estas lavanderías realmente, pues eran un negocio tapadera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fuerte, pues era mezclar los ingresos ilícitos. ¿Para qué? Para estar aparentando precisamente pues esta generación lícita, ¿no? De los recursos. Después, para 1920, surge la ley del secreto bancario. Esta ley es la primera legislación que podemos conocer en materia de prevención del lavado de dinero y obliga ya a los bancos a presentar informes de transacciones en efectivo que superen los $10,000. Entonces, ya una vez que un cliente realiza una operación igual o superior a los $10,000, bueno, ya tendría el banco la obligación de reportar este tipo de transacciones. Además, también tendría que ser realizada en el mismo día laboral. Entonces, había una serie de características que configuraban este tipo de operaciones y, por lo tanto, tendrían los bancos la obligación de emitir este tipo de informes. Para 1980, de la recomendación o con la recomendación del Consejo de Europa, ya se le solicitaba también a los bancos controlar la identidad de los clientes. O sea, ya no celebrar operaciones, ya no abrir cuentas de manera anónima, sino que ya se controlara esta identidad, ¿no? De estas personas y facilitar también el intercambio de información relativa a la circulación de dinero sucio, es decir, si enviaban estos informes de transacciones en efectivo o transacciones que pudieran tener una sospecha, estar relacionados con estos delitos, bueno, ya tendrían que compartir esa información con las autoridades correspondientes o incluso con otro banco también, ¿no? Para, de alguna manera la experiencia de otro me sirva de experiencia a mí para evitar que me estén utilizando para lavar recursos. Muy bien, para 1986 surge la segunda ley, que es la ley del control del lavado de dinero. Aquí esta ley ya establece el delito de lavado de dinero y ya lo sanciona hasta con 20 años de prisión. Y además también aquí en esta ley se autorizaba la confiscación de las ganancias obtenidas por los lavadores. O sea, no solamente tenían una pena privativa de la libertad, sino también se decomisaba o se confiscaba, ¿no? Este dinero obtenido por estos criminales. Después vienen las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, lo que es la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Estas convenciones establecían ya una definición de lo que se debe de entender por lavado de dinero, ¿no? Y aparte, solicitaba a los países adheridos a esta organización a que tipificaran en sus legislaciones locales este delito basándose en estas convenciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues la primera, la de Viena, surge en 1988 y esta establecía la definición de lavado de dinero como tal, ¿no? La conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos del narcotráfico. Aquí se centra en el narcotráfico o de un acto de participación en tal delito o delitos con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar incluso a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Y en cambio, la Convención de Palermo, perdón, que se celebra en el año 2000, establecía como definición la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, tipificando a este delito utilizando bienes producto del delito en general. O sea, ya no solamente se concentraba en el narcotráfico, sino ya habría una amplia gama de delitos, ¿vale? Entonces, aquí ya nos da la posibilidad de considerar como dinero sucio al dinero proveniente de otro delito
que sea diferente al narcotráfico. Entonces, pues ya nos abre un poquito más amplio el panorama, que es como actualmente está tipificado ese delito en nuestra legislación local, ¿no? Abriéndolo a esa amplia gama de delitos y al producto, ¿no? De la comisión por esos delitos. Muy bien, ya entrando en nosotros como centro cambiario, ¿dónde tenemos la razón de ser de centros cambiarios? Bueno, pues la encontramos en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Y precisamente esta ley es la encargada de regular el adecuado funcionamiento de las organizaciones y actividades auxiliares del crédito. Y para ello, pues bueno, entran los centros cambiarios como una organización o una actividad auxiliar, ¿no? El artículo 81A de esta ley en específico establece que exclusivamente las sociedades anónimas que se encuentren registradas como centro cambiario ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores podrán realizar en forma habitual y profesional cualesquiera de las operaciones que ahí mismo en ese artículo se consagran. Entonces, nosotros para hacer un centro cambiario necesitamos constituirnos como una sociedad anónima, necesitamos obtener un registro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que este registro esté vigente, ¿no? En cambio, el artículo 95 bis de esta misma ley establece las medidas y procedimientos mínimos que nosotros como centro cambiario debemos tomar o implementar para prevenir y detectar actos, omisiones o operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos, tanto de lavado de dinero como de terrorismo o también de su financiamiento, ¿no? Que es lo que más nos ocupa a nosotros. De este artículo surgen las disposiciones de carácter general, que es la forma más específica en la cual a nosotros nos está señalando la autoridad que debemos de cumplir con este régimen preventivo y pues a los que estamos o vamos a estar sujetos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues es la telita, ¿no? Que va a tomar la comisión para estarnos supervisando a nosotros como centros cambiarios únicamente en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, nosotros como centro cambiario, ¿qué podemos realizar? Bueno, de acuerdo a la Ley General de Organizaciones y Actividades y Auxiliares del Crédito, debemos estarnos constituidos como sociedades anónimas y tener un registro de la comisión. Este, debemos de realizar exclusivamente las operaciones que señala el artículo 81A de la ley, que ahorita las vamos a ver. Contar con establecimientos físicos exclusivos para su objeto social. Sí, tenemos que tener ventanillas de atención a usuarios, no podemos hacerlo de manera no presencial y debemos de contar con un dictamen técnico favorable en materia de prevención del lavado de dinero. Y este dictamen vamos a señalar a la autoridad que tenemos un oficial de cumplimiento certificado, que contamos con un sistema automatizado, que tenemos un manual de políticas, que es el manual de cumplimiento, y que en ese manual vienen todas las disposiciones, todos los criterios, los procedimientos mínimos para poder prevenir estos delitos, ¿va? ¿Qué actividades puede hacer un centro cambiario? Compra y venta de billetes, piezas acuñadas y metales comunes hasta por $10,000 de los Estados Unidos de América por cada usuario en un mismo día, que es lo que realizamos nosotros, ¿no? Y este es el tope que tenemos, hasta $10,000. No podemos operar más por día por persona. También la compraventa de cheques de viajero denominadas en moneda extranjera, hasta también por este monto, $10,000 por persona por día. Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, hasta también por esos montos. Compra de documentos a la vista denominados y pagados en moneda extranjera a cargo de entidades financieras hasta por $10,000 por cada usuario por día. Que pues, hasta ahorita nosotros solamente realizamos el punto uno, ¿no? Compraventa de billetes, piezas acuñadas y metales comunes, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tenemos prohibido nosotros como centro cambiario? Liquidar por anticipado las operaciones que un mismo usuario pretende realizar en días subsecuentes, ¿sí? Estableciéndonos en ese monto límite que tenemos y llevar a cabo operaciones de compra y venta y cambio de divisas mediante transferencia o transmisión de fondos. No podemos hacer transferencia de transmisión de fondos. Tiene que ser un face to face y un cash to cash, ¿no? Ahí en ventanilla. ¿Por qué? Porque si realizamos transferencia o transmisión de fondos ya no seríamos un centro cambiario, ya seríamos un transmisor de dinero. ¿Vale? Obligaciones, bueno, dar cumplimiento a la legislación en materia de PLDFT, es decir, dar cumplimiento al artículo 95 bis de la ley o a sus disposiciones de carácter general, ¿vale? Y debemos estar renovando nuestro dictamen técnico cada 3 años y también nuestro registro, ¿no? Ese registro que obtenemos de la Comisión no es un registro indefinido, es un registro con una vigencia, entonces hay que registrarlo, perdón, hay que estarlo renovando cada 3 años. Muy bien, aparte el artículo 95 bis nos establece pues, las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pueden favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos tanto de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo. También,
que presentemos a la Comisión, perdón, a la Secretaría Nacional de Hacienda y Crédito Público, por conducto de nuestro supervisor, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todos los reportes de posibles operaciones inusuales e internas preocupantes. Más adelante vamos a ver qué son estos tipos de reportes. También tenemos que registrar en nuestra contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebremos con nuestros clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebremos con otras instituciones financieras, otros centros cambiarios, bancos, etcétera, ¿va? Adicionalmente, el artículo 95 bis establece que las disposiciones que deriven de este artículo determinarán las obligaciones específicas que habrán de cumplir los sujetos obligados, así como el plazo y formas y también señala las sanciones por incumplimiento a las obligaciones que ahí mismo se consagran en la ley. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí empecemos con estos delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Primero vamos a ver qué es el lavado de dinero. Bueno, el lavado de dinero es un proceso, ¿sí? No es un solo acto, es una serie de actos. Entonces, por eso es un proceso. Por el cual, ¿qué finalidad tiene? Ocultar el origen de los fondos que provengan de un delito, ¿no? De una actividad ilícita, con la finalidad de que, de aparentarlos como legítimos y que los puedan utilizar de manera libre los criminales, ¿no? Utilizándolos tanto en actividades lícitas como en actividades formales. Entonces, este es un proceso, el lavado de dinero es un proceso que tiene como finalidad ocultar ese dinero sucio, el dinero procedente de algún delito. ¿Y para qué? Para que pueda circular libremente aparentando que ese dinero es lícito. Eso es lavado de dinero, ¿vale? Para que no se les olvide. Y se entiende que es producto de una actividad ilícita, bueno, pues todos aquellos recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existen indicios fundados o que se tenga certeza de que provienen ya sea de manera directa o indirecta o que representan también las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y que no pueda acreditarse su legítima procedencia. Entonces, cuando no se puede acreditar una legítima procedencia, se presume que ese dinero viene de una actividad ilícita, ¿vale? Entonces, con el lavado de dinero se pretende tener, pues, un fundamento legítimo de procedencia, aunque no lo sea, ¿no? Lo estamos aparentando, pero realmente no lo es. Entonces, esa es la finalidad de este proceso. ¿Y de dónde pueden provenir los recursos? Pues de todos estos delitos que ustedes pueden ver por aquí, ¿no? Es corrupción, fraude, extorsión, prostitución, terrorismo, evasión fiscal, incluso también, no solamente el narcotráfico. Y recuerden que la Comisión de Palermo amplió a más delitos, ¿no? También la piratería, el tráfico de armas, etcétera, ¿no? De toda aquella actividad que sea ilegal, que genere recursos, esos recursos ya son sucios. Y esos recursos sucios entran dentro del proceso de lavado de dinero, ¿vale? El proceso tiene tres etapas. ¿Cuáles son? Colocación, diversificación o estratificación e integración para que no se les olvide. Y vamos a ver cada una de ellas, sobre todo para que no se les confunda, ¿vale? La colocación, es decir, yo criminal dispongo de 50,000 pesos en efectivo. Los quiero colocar porque quiero pues empezar a que circulen, pero quiero aparentar una procedencia legal, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo voltear a ver a Centro Cambiario Grupo Global Transfer y puedo cambiar esos $50,000 por, perdón, 50,000 pesos por dólares de los Estados Unidos de América. Entonces, ya estoy introduciendo ese dinero sucio a una entidad del sistema financiero como lo somos nosotros, ¿no? Entonces, esta es la etapa de colocación, es decir, se dispone de estas cantidades y se utiliza el sistema o incluso también alguna actividad legal para introducir esos dineros, ¿no? Y empezar a moverlos, empezar ahí a realizar diferentes transacciones. Entonces, esa es la etapa de colocación, ¿vale? Muy fácil. Diversificación o estratificación, esta es una etapa más compleja, ¿sí? Y requiere una serie de actividades mayores, con la finalidad de que aquí en esta etapa se oculte el origen ilícito de los recursos, ¿vale? Entonces, se refiere a la realización de operaciones múltiples complejas, generalmente a través de transacciones financieras, como pueden ser transferencias, como puede ser cambio de divisas, compraventa también de bienes muebles o inmuebles. ¿Con qué objeto? Separar, transformar o disfrazar también los recursos ilícitos para ocultar su origen. Entonces, en esta etapa se va a configurar el verdadero propósito del lavado de dinero, ¿no? Que es ocultar el origen de los recursos. ¿Para qué? Para la última etapa, la integración. Bueno, esta fase ya los recursos vuelven a circular de manera normal, con apariencia de legalidad dentro y fuera del sistema financiero o incluso también en la economía formal, pudiendo retornar ya al patrimonio del lavador, ¿no? O de este sujeto, y ya este sujeto va a justificar una apariencia legal, ¿no? Entonces los va a poder mover ya de manera normal, lo que no puede hacerlo si no justifica un origen, ¿vale? Un origen lícito.
Entonces, estas son las etapas de lavado de dinero. Ahora, ¿cómo realizamos todo este proceso preventivo y qué autoridades intervienen? Que como lo vamos a ver un poquito más adelante también a detenimiento. Aquí, bueno, nosotros como instituciones del sector financiero estamos obligados a prevenir. Ya vimos, ¿no? Que tenemos una ley, tenemos un artículo específico y tenemos disposiciones de carácter general que derivan de ese artículo. Entonces, estamos obligados a prevenir, a detectar y enviar, en su caso, las operaciones que estamos presumiendo nosotros están relacionadas con estos delitos, ¿no? De lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Estos reportes se envían directamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es nuestro supervisor. ¿Para qué? Para que vayan a su destinatario final, ¿no? Que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estos reportes los hacemos vía CITI, ¿no? Que es el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información. La comisión, al recibir estos reportes, los entrega directamente a la Secretaría y van a su destinatario, ¿no? Que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta Unidad de Inteligencia Financiera, también dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, analiza el contenido de estos reportes y con base a esta información investiga, ¿no? Los casos en los que se pueda presumir hay estos delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. ¿Para qué? Para que presenten las denuncias directamente ante la Fiscalía General de la República. Entonces, en los casos en los que se concluye que si hay delito que perseguir, se formula directamente la denuncia para presentarla ante este órgano, ¿no? Esta Fiscalía. Entonces, la Fiscalía se encarga de instruir a la Policía Ministerial en la ubicación y detección de los probables responsables de estos delitos. Y esta es de manera general cómo funciona el régimen preventivo. Muy bien, nuestro delito, bueno, este proceso de lavado de dinero lo tenemos nosotros tipificado como delito en el Código Penal Federal. Entonces, es un delito federal, pero se conoce con el nombre de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Exactamente lo ubicamos en el artículo 400 bis. ¿Qué nos dice este artículo? Al que por sí o por interpósito de persona adquiera, enajene, administre, custodie, convierta, deposite, retire de o reciba, invierta, traspase, transporte o transfiera, ya sea dentro del territorio nacional o incluso también al extranjero, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, pues ya estamos hablando que se está ampliando, ¿no? A toda la gama de delitos, cuando se tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, ¿no? Así también como el que oculte, encubra, pretende ocultar o encubrir la naturaleza, destino o propiedad de esos recursos, derechos o bienes, ¿vale? ¿Y cuáles son las sanciones que trae este delito? Bueno, es pena privativa de la libertad y es una multa también, ¿no? Va de 5 a 15 años de prisión, no se les olvide, 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. La sanción que trae este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que recuerden, es igual a lavado de dinero. Muy bien, entramos al siguiente delito, que es el financiamiento del terrorismo. También es parte de nuestro régimen preventivo, ¿no? Evitar que los recursos que manejan nuestros clientes o nuestros usuarios vayan a ser destinados a financiar actos terroristas. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Bueno, también es la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella. ¿Para qué? Para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. También este proceso lleva unas etapas y cuáles son en la recaudación, la disposición y la utilización. Es decir, en la recaudación, este primer paso, se buscan estas fuentes de financiamiento por parte de estas organizaciones terroristas. La disposición, bueno, pues es una fase intermedia en la cual se busca, ya una vez que se recaudó el dinero, pues ponerlo a disposición de la organización terrorista para que pues, quede para su objetivo final, ¿no? Y por último, la utilización, bueno, pues estos fondos recaudados, transferidos y acumulados son utilizados básicamente para la financiación de la logística estructural de la organización o incluso también la logística operativa en materia de planeación y ejecución de actos terroristas. Es muy fácil, ¿no? Y hasta el mismo nombre te lo dice, a qué se refiere cada una de las etapas. ¿Hay diferencias entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Claro que sí las hay. En el lavado de dinero, los recursos siempre provienen de una actividad ilegal, ¿sí? Siempre, siempre. En cambio, en el financiamiento pueden ser lícitos y ilícitos. ¿Por qué? Porque no nos importa el origen, nos importa el destino, ¿vale? En el lavado su objetivo es legalizar estas ganancias ilegales para que puedan ser utilizadas, para que puedan circular de manera normal. En cambio, el financiamiento tiene como finalidad sostener a la organización terrorista y cumplir con estos objetivos, ¿no? Que trae esta organización.
En el lavado los montos son grandes y estructurados para evitar los reportes, es decir, se segmentan grandes cantidades de dinero. En el financiamiento del terrorismo pues, pueden ser grandes o pequeños aquí, de qué depende pues del objetivo que persigue la organización terrorista, ¿no? En el lavado los bienes siempre regresan a la organización que realiza el ilícito, es decir, siempre regresan al lavado. En el financiamiento no, van destinados solamente a cumplir con el objetivo que se tiene esa organización terrorista. Por eso dice que el lavado de dinero es un proceso cíclico y el lavado de dinero es un proceso lineal, ¿vale? Esas son las diferencias y es importante que las señalemos. Ahora, el delito de financiamiento al terrorismo, ¿dónde lo tenemos tipificado? Igual, es un delito federal en el Código Penal Federal, igual que el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Exactamente lo encontramos en el artículo 139 cuatro. ¿Y qué nos dice? Comete el delito quien por el medio que fuere, directo o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que van a ser utilizados para cometer actos de terrorismo. ¿Y cuáles son las sanciones que trae este delito? Bueno, también es pena privativa de la libertad y multas, ¿no? Va de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1.200 días de multa, ¿vale? Esa es la sanción que trae estos delitos. Muy bien, ahora vamos a ver el régimen preventivo, pero a nivel internacional, ¿no? Porque ahorita nos vamos a aterrizar un poquito más a nivel nacional. Existen autoridades a nivel internacional que se encargan de investigar este tipo de delitos, se encargan de elaborar normas o estándares y se encargan de agrupar a los países a que se adhieran a esos normas, ¿no? A que se adhieran a esos principios, a que se adhieran al régimen preventivo. Entonces, por eso tenemos todos estos que ven ustedes aquí en la lámina, por ejemplo, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene como finalidad desarrollar y promover políticas para proteger precisamente el sistema financiero contra el blanqueo de dinero, ¿no? Eso es otra forma que se le conoce al lavado de dinero. Pero también a la financiación del terrorismo y a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluso también a los activos virtuales, ¿no? Entonces, el GAFI estudia estos delitos, emite una serie de estándares y esos estándares se conocen como recomendaciones, ¿no? Entonces, son reconocidas como una norma mundial contra la lucha de estos delitos, ¿no? Entonces, todos los países que se adhieran a GAFI están obligados a cumplir con esas recomendaciones, con esas normas que precisamente este grupo internacional emite. Después tenemos el Comité de Basilea, que tiene como propósito fortalecer la solidez de los sistemas financieros, pero también asegurar una supervisión bancaria efectiva a nivel mundial. Entonces, este comité fue creado precisamente por los bancos centrales de los países más importantes con la finalidad de establecer estándares para la supervisión bancaria eficaz, ¿no? Y una supervisión no solamente en materia de lavado de dinero, prevención de lavado de dinero, sino de manera general, precisamente para evitar la insolvencia de los bancos, ¿no? Por ejemplo. También participa de manera activa en cuestiones de PLD, pero se enfoca a otros temas, ¿no? Más en general. Después tenemos la ONU, como ya lo vimos, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas tiene objetivos en particular, ¿no? La solución de problemas, conflictos a nivel mundial, que los países tengan sana paz, tengan armonía, etcétera. Pero en cuestión de prevención del lavado de dinero, fue el pionero en definir estos delitos, en solicitar a los países que tipificaran los mismos, pero también participa de manera activa en emitir ciertas normas, ¿no? Sobre todo contra el financiamiento del terrorismo, para confiscar los bienes, para emitir listas y decir, a ver, estos son terroristas o están involucrados con actos terroristas, bloquearlos dentro de tu sistema financiero, no permites que circulen libremente sus recursos para que no lleguen a cumplir con sus objetivos, etcétera, ¿no? O sea, sí participa de manera muy activa en este régimen preventivo. También tenemos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que también tienen características en lo particular muy específicas. Por ejemplo, el Banco Mundial, bueno, pues se encarga de, pues apoyar a los países, ¿no? En cuestiones financieras, sobre todo los países más necesitados. El Fondo Monetario Internacional igual es un fondo que cada país va, eh, formando en cuestión de recursos para ser utilizados en caso de una necesidad, etcétera, ¿no? Pero en cuestión de
PLD en que participan, bueno, colaboran con el GAFI, con el Grupo de Acción Financiera Internacional, en la implementación de evaluaciones integrales antilavado y contra el financiamiento también, ¿no? A los países miembros y adheridos a sus recomendaciones estándares, es decir, que sean adheridos al GAFI. Y el Fondo Monetario Internacional, bueno, también asegurar la estabilidad del sistema monetario y evalúa y asiste al GAFI en la implementación de sus recomendaciones, es decir, ayudan al GAFI a que los países estén implementando de manera correcta sus recomendaciones. Y por último tenemos el grupo Wolfsberg, bueno, pues que este grupo fue creado por los bancos privados también más importantes del mundo, con la finalidad de crear una serie de principios entre ellos para evitar ser utilizados por estos criminales, ¿no? Y que sean utilizados para introducir recursos de procedencia ilícita, ¿vale? Y por último tenemos al grupo Egmont, que el grupo Egmont se encarga de agrupar a todas las unidades de inteligencia financiera de los países y sobre todo países que sean adheridos a GAFI o a los estándares de GAFI. Y cuál es el objetivo de este grupo, ¿no? Eh, que sus titulares, los titulares son los que se reúnen, se encarguen de compartir información, ¿no? Compartir tipologías, capacitar a otros países, a mí, Unidad de Inteligencia Financiera de México, que te puede servir a ti, Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, por ejemplo. A mí me ha funcionado estas técnicas investigativas, el utilizar estos sistemas, a lo mejor a ti te pueden servir. Mira, de esta manera a mí me han lavado recursos, te comunico para que pues tú estés atento y veas todos los indicadores de riesgo que puedes tener por el país y de qué manera te pueden meter gol, etcétera, ¿no? Esa es precisamente la finalidad que tiene este grupo ECMOT. Muy bien, a nivel nacional, ¿cuál es ese régimen preventivo que tenemos? Bueno, a la cabeza está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también la Fiscalía General de la República, ¿no? Ambos dependientes del Poder Ejecutivo Federal y tenemos pues el Poder Judicial Federal también, ¿no? Entonces, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público surge la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es nuestro supervisor, y tiene por objeto supervisar y regular a las entidades financieras para procurar su estabilidad y correcto funcionamiento y mantener un sano desarrollo del sistema financiero. Es la que va a checar que las disposiciones de carácter general, ¿se acuerdan que ya vimos anteriormente? Estén siendo implementadas y cumplidas al 100 por las entidades financieras, ¿vale? Después viene la UVA, la Unidad de Banca, Valores y Ahorros, también que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tiene como objetivo fungir como autoridad reguladora, coordinadora, supervisora y evaluadora también en los aspectos normativos y financieros de las instituciones de su competencia y va a escribir las disposiciones de carácter general, ¿vale? Después tenemos también la unidad de inteligencia financiera, ya vamos un poquito de ellas en el grupo ECMONT. También esta unidad viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues es una instancia central nacional que recibe reportes de operaciones financieras, los analiza y disemina esa información, esos resultados de inteligencia y otros documentos útiles para qué, para detectar operaciones ilícitas e incluso también denunciar directamente ante la Fiscalía General de la República todo este tipo de delitos, ¿vale? Y la Fiscalía, bueno, pues es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos tanto de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo y de alguna manera coadyuvar con el Poder Judicial a la impartición de justicia, ¿vale? Muy bien. Ahora entramos a las disposiciones de carácter general y vamos a ver aquí todas las obligaciones que nosotros tenemos en materia de prevención del lavado de dinero. Ya vimos un poquito de las disposiciones, ya vimos cuál es el objeto, prevenir y detectar actos y reportar, ¿no? Reportar todas aquellas situaciones que nosotros consideremos como sospechosas o que llenan los supuestos o llegan a los supuestos señalados por las mismas disposiciones de carácter general, es decir, transacciones iguales o superiores a $5,000 en efectivo, como lo son las operaciones relevantes, etcétera, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, estas disposiciones establecen una serie de definiciones que también pues es pertinente, ¿no? Estarla señalando en su capacitación de inducción. Por ejemplo, ¿qué son los usuarios, no? Los usuarios son las personas físicas o morales que hacen uso para beneficio propio o incluso también para beneficio de un tercero de los servicios ofrecidos por los mismos centros cambiarios sin necesidad de ser clientes. Es decir, no va a haber un contrato de por medio para que pueda utilizar nuestros servicios. Puede llegar cualquier persona y los puede utilizar, simplemente establecerse una relación comercial, ¿vale? Ese es usuario. Entonces nosotros como centros cambiarios manejamos usuarios. Manual de cumplimiento, bueno, va a ser aquel documento donde nosotros vayamos a plasmar nuestras políticas, nuestros criterios, nuestros procedimientos, nuestras medidas para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general. Es una forma de individualizar esas disposiciones de carácter general en un documento, que precisamente pues es esa metodología, ¿vale? Y tenemos lo que es la persona políticamente expuesta, que
ustedes saben, bueno, esa persona que ejerce un cargo público destacado, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, o que lo ejerció durante los 12 meses inmediatos anteriores a a que deja el encargo, ¿vale? Es una persona políticamente expuesta. Y la persona políticamente expuesta asimilada son todas aquellas personas que tengan una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de una persona políticamente expuesta hasta el segundo grado, ¿no? ¿Quiénes pueden ser ellos? El cónyuge, la concubina, el concubinario, personas morales, incluso con las que mantenga vínculos patrimoniales el PEP. Nada más que esto se les conoce como asimilados, ¿no? Pero van a tener el mismo trato que las personas políticamente expuestas. Archivo registro, bueno, pues van a ser aquel conjunto de datos y documentos que se conservan o que se almacenan, ya sea en formato impreso o también en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando en estos últimos medios se asegure que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y también que sea accesible para su ulterior consulta, no teniendo como fin integrar, conservar y también evidenciar las operaciones de los otros cambios. Es decir, nosotros todos lo debemos de tener, ya sea de manera física o electrónica o ambos, ¿no? Y en el cual van a constar todas las operaciones que realizan nuestros usuarios, los expedientes de identificación, sus datos, sus documentos de identificación, sus tickets, etcétera, ¿no? Sujetos obligados, bueno, o que ahorita ya se le conoce como sujetos supervisados, somos todos aquellos que estamos sujetos al cumplimiento de estas disposiciones de carácter general, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pues, como centro cambiario, no somos sujetos supervisados, somos sujetos obligados de estas disposiciones, ¿vale? Muy bien, vamos a entrar al primer tema que es importante conocerlo, que es la política de identificación de usuarios, ¿no? Precisamente viene consagrada ahí como una obligación en las disposiciones de carácter general. ¿Y qué nos dice esta política? A ver, tu centro cambiario tienes que registrar todas las operaciones de tus usuarios, ¿no? Pero tienes que identificar a tus usuarios si pasan de determinado umbral de operación. Entonces tenemos tres umbrales de identificación de usuarios. El primero, cuando sean operaciones que vayan de 1,000 hasta menos de $3,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente, ya tenemos que recabar ciertos datos del usuario en el sistema automatizado. Y cuando son operaciones superiores a 3,000, pero inferiores a 5,000, aparte de todos los datos que me va a pedir mi sistema, estoy obligado a obtener una copia de la identificación oficial de este usuario, ¿no? Y en aquellas operaciones que sean ya iguales o superiores a los $5,000, ya voy a tener que integrar un expediente completo de ese usuario. ¿Y cómo lo voy a integrar? Más adelante lo vamos a ver, cuáles son los datos y cuáles son los documentos que se solicitan para cada uno de ellos, dependiendo si se trata de una persona física, se trata de una persona moral. ¿Va? Oye, vamos a ver la integración de expedientes para personas físicas, que es el primer umbral, es decir, cuando vayan de 1,000 a 3,000. ¿Qué datos son los que pide el sistema? Los siguientes. Es el nombre completo del usuario, es decir, apellido paterno, materno y nombre, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio particular que sea completo, es decir, con su calle, colonia, localidad, código postal, etcétera, y número de su identificación oficial. Eso también es importante, ¿vale? Para personas morales, también en el primer umbral, es decir, operaciones que vayan de 1,000 a 3,000, bueno, se solicita la denominación o razón social de esta persona moral, la clave de su registro federal de contribuyentes o incluso también la firma electrónica avanzada, el domicilio completo, su nacionalidad, datos de la persona que acude en representación, es decir, esa persona física, con la misma precisión solicitada para las personas físicas, es decir, con los datos que ya vimos ahorita en la diapositiva anterior, ¿vale? Y esos datos también van a plasmarse ahí en el sistema. Para la integración de expedientes de personas físicas y morales, pero en el segundo umbral, es decir, operaciones que vayan desde los 3,000 a los 5,000, además de recabar los datos referidos en el primer rango, se deberá recabar y conservar copia de la identificación oficial de la persona que realiza la operación con el sujeto obligado, ¿vale? Se deberá aplicar el cotejo correspondiente con los documentos originales, es decir, todas las copias que cobren en el expediente de identificación deben estar cotejadas contra sus originales, ¿no? Teniendo los datos del nombre completo de quien cotejó la fecha y su firma. ¿Vale? Muy bien. Ahora, para integrar los expedientes de personas físicas que sean de nacionalidad mexicana y que sean en el tercer umbral, es decir, operaciones iguales o superiores a los $5,000, ¿qué datos son necesarios? Su nombre completo, su género, si se fijan, ya son más que los anteriores umbrales, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, actividad o giro del usuario, domicilio particular completo de su lugar de residencia,
número de teléfono en que se puedan localizar, correo electrónico en su caso, CURP o RFC con homoclave cuando cuente con ellos, y el número de la serie de la firma electrónica avanzada también cuando cuente con ellos. ¿Vale? Ahora, ¿qué documentos se solicitan? Además de los datos, ¿qué documentos solicitamos? Estamos hablando de personas físicas de nacionalidad mexicana, ¿vale? Copia simple de su identificación personal, la constancia de su clave única de registro de población, o en su caso, pues incluir la evidencia de que muestra que el usuario no cuenta con CURP, el registro general de contribuyentes o la firma electrónica avanzada, es decir, las constancias de expedición cuando cuente con ellos, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses cuando el manifestado no coincida con el que se encuentra en la identificación oficial, que todos nosotros por política interna pedimos un comprobante de domicilio, declaración por escrito del usuario en donde manifieste si esta persona está realizando la operación por cuenta propia o la está realizando por cuenta de un tercero, ¿no? Es lo que les platicaba aquí de la importancia de identificar si esa persona está actuando por cuenta propia o está actuando por cuenta de un tercero, ¿no? Y también si es apoderado de un tercero, copia del documento que lo acredite, identificación y comprobante de domicilio del apoderado y también los documentos del apoderante. Es decir, va a haber ocasiones en las que una persona se presente en representación de otra, pero va a haber un poder de por medio. Ahí sí no se considera propietario real, se considera apoderado y beneficiario, pero sí tenemos que identificar a ambas personas también, ¿no? Y aquí no corre tanto riesgo, no es una situación un poquito más delicada, ¿no? Sino, pues es una situación legal, ¿no? De alguna manera que tiene un sustento legal. Ahora, para integrar los expedientes, pero para personas morales con este tercer umbral de identificación, es decir, operaciones de 5,000 hacia arriba, ¿qué datos se van a requerir? Bueno, la denominación o razón social, el giro mercantil de actividad de objeto social, la nacionalidad, la clave del registro federal de contribuyentes, el número de la firma electrónica avanzada, domicilio completo, número de teléfono del domicilio, correo electrónico en su caso, fecha de constitución y el nombre del administrador, director, gerente general o apoderado legal que con su firma puedan obligar a la persona moral para efecto de que celebrar la operación de que se trata, ¿vale? ¿Y qué documentos? ¿Qué documentos ocupo de esta persona moral de nacionalidad mexicana? Bueno, la copia del testimonio o del acta constitutiva que acredite su legal existencia, inscrito en el registro público que corresponda, así, ojo, copia de la cédula de identificación fiscal o constancia también de la firma electrónica avanzada siempre y cuando cuente con ellos, copia del comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses, esto sí es política para que tengan mucho cuidado con esto, copia del testimonio o copia certificada del instrumento en donde conste los poderes de los representantes legales, así como de la identificación personal de cada uno de ellos, ¿no? Si se incluye un representante, si se incluye un apoderado, eh, tiene que tener este instrumento, ¿no? Que lo acredite como tal. Y la estructura accionaria y organigrama a usuarios que no sean de bajo riesgo. Es decir, si nuestro usuario o persona moral fue clasificada de riesgo medio o riesgo alto, tenemos que solicitar cuál es la composición accionaria de esta persona y además un organigrama, ¿no? Con la posición o la jerarquía, tres jerarquías inmediatas anteriores a la del director general, ¿vale? Muy bien. Para integrar expedientes que sean personas físicas, pero de nacionalidad extranjera, también con este tercer umbral de identificación, se piden los mismos datos que para la persona física de nacionalidad mexicana, pero diferente se pide la copia del pasaporte o forma migratoria cuando cuenta con esta última, ¿no? Es decir, se va a pedir una identificación que acredite su legal estancia en el país, ¿vale? Copia del documento que acredite domicilio en su lugar de residencia, es decir, pues, en el extranjero, y declaración en la que mencione si la operación la realiza por cuenta propia o por cuenta de un tercero. Aquí vamos a determinar si existe la figura de propietario, ¿vale? ¿Qué pasa si se trata de personas morales que también sean de nacionalidad extranjera en este tercer umbral de identificación? Bueno, se solicita la denominación o razón social, el giro mercantil activado o objeto social, su nacionalidad, clave de su registro federal de contribuyentes o el equivalente, domicilio completo, número de teléfono de hecho domicilio, correo electrónico en su caso y la fecha de constitución de esta persona moral, ¿vale? Este, ¿qué documentos necesito, ¿no? Para identificar a estas personas morales extranjeras? Bueno, pues el testimonio o copia del instrumento en donde conste su legal existencia o cualquier documento de acuerdo a la naturaleza de la persona moral que acredite fehacientemente su existencia, ¿no? Cédula de identificación fiscal también o firma electrónica avanzada cuando cuente con ella, comprobante de domicilio y el testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes otorgados a los representantes e identificación personal de cada uno de ellos, ¿no? Para que tengan mucho cuidado en cómo se identifica una persona moral extranjera.
Muy bien. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de implementar medidas simplificadas de identificación. Es decir, te voy a pedir menos datos y te voy a pedir menos documentos, pero las disposiciones son claras y nos dicen solamente este tipo de personas lo puedes hacer. En este caso son personas morales, como si se tratase de otra entidad financiera o incluso de alguna dependencia del gobierno, ¿no? Y estas medidas las puedo aplicar solamente que mi cliente haya sido clasificado o mi usuario, en este caso, haya sido clasificado en grado de riesgo bajo. Entonces, ¿qué dato le voy a pedir? A este cliente cuando sea una medida simplificada de identificación, siempre y cuando sea el tercer umbral de identificación, es pues denominación o razón social, actividad o objeto social, clave de el RTC, la firma electrónica avanzada, su domicilio completo, número de teléfono, correo electrónico, nombre completo del administrador o del apoderado legal que con su firma pueda obligar a la persona moral para efecto de celebrar la operación de que se trate, instrumento en donde constan los poderes de los representantes legales, la constancia de nombramiento expedida por funcionario público, en caso pues de que se trate de una dependencia de gobierno, así como la identificación de cada uno de ellos, ¿vale? Y estas medidas simplificadas, como les comentaba, solamente se van a aplicar para clientes que hayan sido clasificados en grado de riesgo bajo, ¿vale? Muy bien. Ahora, dentro de la política de identificación de nuestros clientes o usuarios, viene lo que es la figura de propietario real. ¿Y qué es el propietario real? Vamos a recordar. Es aquella persona que por medio de otra va a obtener los beneficios de una operación y es en última instancia el verdadero dueño de los recursos. ¿Por qué? Porque ejerce sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición, ¿vale? Entonces, eso es propietario real. En operaciones iguales o superiores a los $5,000 de los Estados Unidos de América, se deberá recabar de la persona física una declaración firmada por esta persona en la que conste que dicha persona actúa para esos efectos a nombre y por cuenta propia o por cuenta de un tercero, ¿vale? Según sea el caso, en el supuesto en que la persona física declare que actúe por cuenta de un tercero, se deberá asentar y recabar en el respectivo expediente de identificación del tercero los mismos datos y documentos que para el usuario. Entonces, para tener mucho ojo ahí con esto, por favor, ¿vale? También nosotros debemos de identificar a la persona física que ejerce el control de una persona moral, o sea, cuando tengamos un usuario que sea persona moral. ¿Esto con qué? Con la finalidad de determinar quién está detrás de quién recibe el beneficio, ¿no? ¿Quién es en última instancia esa persona que se beneficia de esta persona moral? ¿Vale? Entonces, ¿quién está ejerciendo el control de la misma? Entonces, para eso se debe identificar a los propietarios reales de los usuarios, personas morales que ejercen el control de las mismas por el 25% más de la composición accionaria de esta persona moral, ¿no? Cuando el control accionario corresponda a una persona moral, es decir, pues a otra, y si esta es también moral, entonces, bueno, se entenderá que el control es ejercido por persona física nombrada por el administrador de la persona moral, ¿vale? Entonces, se deberá recabar una declaración firmada por el representante legal del usuario que indique quiénes son sus propietarios reales y cuando haya sospechas de la veracidad de la información declarada, bueno, pues se deberá tomar medidas razonables para determinar e identificar a los propietarios reales de la persona moral, ¿vale? Muy bien. Apoderado legal, como les decía, se pueden realizar operaciones, por medio de un poder, ¿no? O sea, yo no puedo ir al centro cambiario, pero, firmo una carta poder o incluso levanto poder notarial para que fulanito tal vaya y me represente en las operaciones de ese centro cambiario, ¿vale? Esta es una forma legal de hacer este tipo de operaciones, ¿no? Por cuenta de otras. Entonces, en caso de que la persona física actúe como apoderado de otra persona, se va a recabar e integrar al expediente de identificación del usuario, es decir, de la persona que va a ir físicamente a realizar la operación, copia simple de la carta poder o de la copia certificada del documento expedido por fedatario público, ¿vale? Según corresponda, en los términos establecidos en la legislación común que acredite las facultades conferidas al apoderado, así como una identificación oficial también y comprobante del domicilio de este, con independencia de los datos y documentos relativos al poder. Es decir, en un solo expediente vamos a recabar todos los datos y los documentos tanto del apoderado como del poder dante, ¿vale? Tanto del usuario como del beneficiario de la operación. En términos de lo anterior, no se considera propietario real, por eso les decía, porque hay una forma legal de realizar este tipo de operaciones, a la persona que opera en calidad de apoderado. Entonces, por lo tanto, el usuario que se registrará es la persona poderdante, ¿vale? Muy bien. Estamos nosotros obligados a verificar los datos y documentos de nuestros usuarios antes de realizar las operaciones y también a conservar
esos datos y esos documentos, ¿no? Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o enmendaduras, se tiene que recabar otro medio de identificación. Y nosotros como entidades financieras, como centros cambiarios, podemos conservar en forma separada los datos y documentos que deban formar parte de los expedientes de identificación de nuestros usuarios, sin la necesidad de integrarlos a un archivo físico único, pero siempre y cuando cuenten con sistemas automatizados, es decir, nosotros, en donde podamos nosotros integrar o computar toda esa información o toda esa documentación, ¿vale? Eso quiere decir que a lo mejor puedo tener un expediente por cada operación o por cada día que realiza una operación nuestro usuario, siempre y cuando todo eso lo concatene en mi sistema automatizado o de manera digital, ¿vale? Muy bien. Seguimiento de la agrupación de operaciones es todas las obligaciones que nosotros tenemos como centro cambiario. Debemos de dar seguimiento y agrupar de manera mensual las operaciones que realicen nuestros usuarios a partir de $1,000. Entonces, todas las operaciones que realizan los usuarios a partir de $1,000 ya van a ser agrupadas por el sistema automatizado y de alguna manera pues se van a poder alertar montos acumulados, ¿vale? Por eso muchas veces el sistema los alerta por monto superior acumulado, ¿vale? Seguimiento de agrupación más estrictos de operaciones, bueno, debemos de agrupar las operaciones que realicen también nuestros clientes, pero que ya lleguen a un acumulado igual o superior a los $100,000. Entonces, aquí ya se requieren mecanismos más estrictos, es decir, más monitoreo de las operaciones, pues autorizaciones, informes a la autoridad, reportes, operaciones, etcétera, ¿vale? Y se debe llevar un registro de estos usuarios que contenga al menos la identificación completa del usuario que se trate con los datos necesarios respecto del umbral de la operación que está realizando, ocupación, actividad, profesión o giro del negocio al que se dedique el usuario, fecha y monto de cada una de las operaciones que haya realizado y sucursal de la entidad de que se trata en la que haya llevado a cabo estas operaciones, ¿vale? Este registro ya lo debemos de tener y debemos de contar con él y lo tenemos que conservar. Hay otros procedimientos también de escalamiento de aprobación interna de operaciones, que yo creo que también por ahí lo conocen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la operación que va a realizar el usuario llegue a un monto, el cajero tiene que pedir autorización para recibir ese dinero. No puede celebrar esa operación si no tiene previa una autorización, ¿vale? Entonces, los sujetos obligados debemos establecer mecanismos de escalamiento de aprobación interna tratándose de operaciones en efectivo que en lo individual realicen nuestros usuarios, personas físicas, por 5,000 o más dólares en efectivo y personas morales por 8,000 o más dólares en efectivo, ¿vale? Muy bien. Pasamos al siguiente tema de las disposiciones de carácter general y de todas estas obligaciones que vienen consagradas en las disposiciones de carácter general. Entramos al tema de lo que es enfoque basado en riesgos. ¿Qué nos dice este tema? Ok, tu entidad financiera, todas las entidades financieras, tu centro cambiario, tienes la obligación de trabajar bajo un enfoque basado en riesgos. Y bueno, ¿y eso cómo es o a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Bueno, que debes de identificar los riesgos a los que estás expuesto por tu naturaleza, por las actividades que tú realizas, porque estás manejando dinero, ¿vale? ¿Sí? Entonces, una vez que identificas esos riesgos a los que estás expuestos, tienes que darles un peso, tienes que darles una medición, tienes que medirlos. ¿Para qué? Para que generes una serie de controles y mantengas esos riesgos en un nivel de tolerancia aceptable, ¿sí? Entonces, al identificar, medir y mitigar o controlar tus riesgos, vas a canalizar tus recursos de manera efectiva, sobre todo en las áreas en las que más se ocupan, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar cuáles son tus mayores riesgos para que apuestes tus esfuerzos a esos mayores riesgos que ya identificaste, para que canalices todos tus recursos a esos mayores riesgos y de alguna manera mantengas al centro cambiario este, mitigado, ¿no? O no tan vulnerable a estos riesgos, ¿vale? Eso es trabajar bajo un enfoque basado en riesgos. ¿Y de dónde viene todo esto? De Gafi. Ya vimos quién es Gafi, ¿no? Ya vimos que emite estándares o recomendaciones. Precisamente su recomendación uno, en su primer estándar, señala que tanto países como supervisores bancarios y las entidades financieras deben de trabajar bajo un enfoque basado en riesgos. Entonces tienen que identificar, medir, mitigar sus riesgos, ¿no? Y tienen que canalizar sus recursos a los mayores riesgos identificados, ¿vale? Muy bien.
¿Y de qué manera lo hacemos nosotros? Bueno, pues ahorita lo vamos a aterrizar un poquito más. Es importante determinar los conceptos de este tema de enfoque basado en riesgos, como lo es, por ejemplo, riesgo, lo es grado de riesgo y mitigantes, ¿no? ¿Qué es riesgo? Bueno, es la probabilidad que nosotros tenemos como centro cambiario de poder ser utilizados por nuestros usuarios para introducir recursos ilícitos. ¿Y para qué? Para realizar estos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero también de financiamiento al terrorismo, ¿vale? ¿Qué es grado de riesgo? Bueno, es la clasificación que nosotros le vamos a dar a cada uno de nuestros usuarios, con base a la evaluación de riesgo que hagamos, ¿no? En base a ciertas características, a ciertos elementos y a ciertos indicadores, ¿vale? Y mitigantes, bueno, pues a las políticas y procedimientos implementados por los sujetos obligados que contribuyen a administrar y disminuir la exposición a los riesgos identificados en la metodología de evaluación de riesgos y que esté señalada precisamente en este enfoque basado en riesgos y que derive las disposiciones de carácter general, ¿vale? Entonces son todos los controles que vamos a implementar para precisamente mantener en un nivel aceptable de riesgo al centro cambiario, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros como centro cambiario? Ok, ya me dijiste que es el enfoque basado en riesgos, ya te entendí. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros como centro cambiario? Ok, tenemos que diseñar una metodología de evaluación de riesgos. Esta metodología va a incluir tres procedimientos, lo que es identificación de los riesgos, que establezca los procesos de medición y tus mitigantes. Es decir, en este documento vas a establecer cómo vas a identificar los riesgos, cómo los vas a medir, o sea, cuál va a ser el método de medición que vas a utilizar y cómo los vas a controlar, ¿no? ¿Qué controles vas a implementar? ¿Vale? Ese es el diseño, ¿no? Precisamente el EBR incluye tres fases, lo que es diseño, implementación y valoración. En el diseño se genera esta metodología de evaluación de riesgos con estos tres procesos, ¿no? Identificación, medición y mitigación. Ok, ya tengo el diseño de metodología, ¿qué voy a hacer? Ah, pues ponla en marcha, ¿no? Aplícala, implementala. ¿Para qué? Para que conozcas los resultados y para que conozcas cuáles son tus riesgos, en dónde están tus mayores riesgos, cómo vas a estar aplicando tus controles o mitigantes y también cómo los vas a estar evaluando, ¿no? Y qué importancia han tenido tus mitigantes, si han sido efectivos o no han sido efectivos, si realmente inciden en tu riesgo inherente y a cuánto asciende tu riesgo residual, ¿vale? Esa es la implementación, que es la segunda fase del EBR. Para por último, en la fase de valoración, bueno, pues se va a estar revisando todo lo que ya se hizo en el diseño, en la implementación, ¿no? Si se identificaste de manera correcta, si se obtuviste los resultados esperados o si hay algo que se tenga que modificar, que se tenga que cambiar, ¿no? Y precisamente, pues eso es trabajar bajo este proceso, ¿no? De diseño, implementación, valoración. Ok, este, y continuamos con el tema de